Nosotros en este punto continuamos, vamos además vamos a entrar en detalle, a hablar de sostenibilidad, sobre todo en plena resaca de lo que ha sido esa COP29, y recibimos aquí en nuestro plató a Natalia Luna, analista senior de inversiones temáticas, Global Research en Columbia Threadneedle Investment. Natalia, bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme, un placer. A vosotros por estar aquí. Bueno, llegamos, ¿no?, después de este COP, esta cumbre climática de Naciones Unidas, cifras muy exigentes que se han puesto sobre la mesa para las naciones, sobre todo más desarrolladas. ¿Creéis que se va a cumplir en esa materia de financiación climática? ¿Cuál es el balance que sacáis? Pues el balance siempre hay que verlo un poco con perspectiva y con expectativas también realistas. Al final la COP tienes una combinación de países, unos productores de fossil fuels, otros consumidores de eso, y entonces hay muchos objetivos que chocan, ¿no? Pero por eso, si lo ves en contexto de dónde venimos, de haber un acuerdo de muchos países de limitar el cambio climático, los últimos años se ha puesto objetivos de triplicar las renovables, de triplicar la energía nuclear. Bueno, pues ahora se llega con un commitment, ¿no?, de intentar ayudar a la financiación a los países en subdesarrollo, que realmente siempre ha estado ahí, pero nunca se han llegado a esos objetivos. Y de hecho, a pesar de que no se ha llegado a esos objetivos, ahora se ha triplicado, de dar 300 billones al año en los países ricos a los pobres. ¿Se llegará? Realmente las expectativas son bajas, porque si no se han llegado a 100 billones que era antes, difícilmente ahora se van a triplicar en un momento que los países ricos también están con sus problemas de deuda y luchando con sus propios problemas geopolíticos y económicos que estamos viendo. Entonces realmente, bueno, las expectativas no son muy altas, pero lo importante es el proceso, el largo camino, y que la intención está ahí. Bueno, pues poco a poco iremos viendo. En ese camino hacia un mundo más sostenible, esa lucha contra el cambio climático, también está la mirada, ¿no?, en lo que es las medidas, lo que es ese camino de obstáculos, los riesgos, las oportunidades en ese cambio de la inversión sostenible. ¿Cuáles son esos riesgos, esas oportunidades? Pues nosotros en Columbia Threadneedle somos de la visión que realmente la inversión sostenible no es distinta a la inversión, es un estilo de inversión, como puede ser invertir en growth o en value. Entonces, de tal manera que si lo ves así, los retos y oportunidades de la inversión sostenible son los mismos que cualquier tipo de inversión. O sea, pues los retos a nivel de macro, la subida de tipos de interés, más inflaciones con el tema de tarifas, esos riesgos que le afectan a cualquier tipo de inversión. Las oportunidades son obviamente inmensas, y dentro de la inversión sostenible, que es un término en lo que no hay una definición global, y esa es parte del problema, pero al fin y al cabo es intentar invertir considerando ESG factors o incluso invirtiendo en compañías que realmente produzcan unos productos o unos servicios que contribuyan a las soluciones de solución medioambiental o sociales. Pues está claro que las oportunidades en ese lado están muy relacionadas a nuevas tecnologías para la energía y como tal. Y ahí las oportunidades realmente son inmersas, porque la transición energética, ahora hay un montón de necesidad de energía, y no por razones puramente de carbonización, sino porque se está intentando localizar más las cadenas de suministro para reducir la dependencia de China, y cada vez ves la mayor demanda de las Big Tech Companies para expandir sus data centers y llevar a cabo todos los objetivos de crecimiento de Artificial Intelligence. Entonces esos son motores de crecimiento de transición energética, por ejemplo, que nada tiene que ver con ciertas políticas de otros países. Entonces creemos que las oportunidades son inmensas. Los retos realmente son los macroeconómicos, como cualquier otro tipo de inversión, y es verdad que en temas de sostenibilidad, que ya te digo que es un término bastante amplio, hombre, hay muchas regulaciones que a veces limitan. Entonces, simplificación de esas regulaciones pues también ayudarían a la inversión en este campo. Mirando precisamente, y sobre todo en tu primera intervención señalabas, a ver, lo importante, es difícil cumplir sobre todo con los objetivos de financiación que se han hablado, que se han puesto sobre la mesa en la COP29, pero lo importante es el camino largo. Pero en ese camino largo siempre hay voces que son más discrepantes o que dificultan más ese camino. En 2020 ya vimos a Donald Trump dejar los acuerdos de París.
el 20 de enero vuelve a sentarse y parece que ha dado más voces, ¿no? Como más fácil las voces más contrarias y negacionistas. ¿Tenéis el impacto de unos Estados Unidos menos sostenibles y que impacta a nivel global? Bueno, pues aquí hay que diferenciar, y es un trabajo que como gestora lo llevamos, diferenciar un poco lo que es la retórica de los motores reales que hay por esa demanda de sostenibilidad, que como te digo es un campo bastante grande. Entonces es verdad que Trump y el Partido Republicano son un poco reticentes a determinados sectores, como los coches eléctricos, determinadas partidas de las renovables, como offshore wind, y luego tecnologías muy nuevas que igual no las consideran muy necesarias, como hidrógeno. Igual esos sectores se ven más ralentizados, ¿no? Pero lo que es el campo de las energías limpias, y ahí se incluyen renovables, se incluye nuclear, se incluye toda la infraestructura de redes eléctricas, que es enormemente necesaria para permitir la penetración de más electrificación y de más renovables. Realmente esos campos no vemos que vayan a ser perjudicados por Trump, porque los motores de la demanda no son políticos realmente. Y vuelvo a incidir, Big Tech está demandando muchísimo energía para llevar a cabo y son los mayores financiadores de proyectos renovables en el mundo. Entonces eso va a seguir no matter what happens con Trump si viene, ¿no? Entonces realmente no lo vemos tan perjudicial. Luego hay ciertas partidas que hay bipartisan support, que los demócratas y los republicanos están de acuerdo, y son por ejemplo los temas de energía nuclear, todo el tema de la infraestructura de energías, que hay muchísima inversión que es necesaria, y luego todo tema de industrialización de las cadenas de suministros para incluir componentes de energías limpias, para reducir otra vez la dependencia de China. Entonces son sectores, industrias que creemos que van a seguir creciendo irrespectivamente de lo que Trump vaya haciendo. Es verdad que crea mucho ruido y que hay ciertas compañías que se están muy focalizadas en coches eléctricos o solamente en renovables o en tecnologías muy nuevas de clean technologies, pueden ser realmente afectadas momentáneamente. Decías también, yo aquí rasgando lo que has ido diciendo, decías, bueno, la inversión sostenible no cambia tanto en cuanto a inversión, es un modelo de inversión, y una cosa importante, por lo tanto, es que no es algo que uno se haga altruista, aunque busque un impacto, pero es rentable. Vamos a hacer énfasis, ¿no?, en esta cuestión. Bueno, pues va todo unido, ¿no? Porque si decimos, y esa es nuestra posición, que la inversión sostenible es un estilo de inversión, ¿es rentable o no es rentable? Como tienes inversiones normales que tampoco son rentables, ¿no? Pero desde luego la inversión sostenible, esto no es charity. Es un modelo, es un estilo de inversión que, como te vuelvo a incidir, porque es importante, es un campo muy global, porque como no existe una definición estándar, depende de las gestoras cómo de rígidos sean ser. Entonces vas desde inversiones que consideran factores de ESG a inversiones que realmente buscan un objetivo de invertir en empresas con unas soluciones muy prácticas en temas de sostenibilidad. Entonces, en ese campo tan amplio te encuentras pues fondos sostenibles que son altamente rentables. Nosotros tenemos algunos, y cuando digo rentables quiero decir que están outperforming the market. Nosotros tenemos a E1, pero porque la forma de selección de compañías en los fondos sostenibles es igual de riguroso que elegir compañías en otro fondo, por decir de una manera, tradicional. Hay otras gestoras que igual tienen fondos sostenibles que limitan su universo de inversión porque quieren buscar ciertas compañías muy específicas, no invierten en tecnológicas grandes y entonces es muy difícil que performe el mercado, ¿no? Entonces realmente la inversión sostenible, incidiendo, no es diferente al tipo de inversión. Tienes que seguir los mismos parámetros de hacer un análisis fundamental económico y puede ser totalmente rentable o no, dependiendo de la gestora y del tipo de fondo. En cuanto a la creación del mercado, sí. Hemos estado viendo, además recientemente había estudios también, son los inversores tal vez más jóvenes o los que buscan más, se ven más atraídos a la hora de optar por este tipo de inversiones, por esos criterios ESG, ¿crea mercado este tipo de inversión? Sí, es cierto que lo que ves en la tendencia, ¿no?, que las
generaciones más jóvenes igual tienen una concienciación más sobre la sostenibilidad, y es verdad que a medida que tienen riqueza de sus antepasados o la generan ellos mismos, pues tienen un apetito más de poner su capital en fondos pues igual más sostenibles o incluso de impacto, ¿no? Entonces es cierto, un motor. También otro motor, el apetito de este tipo de inversiones, son las mismas compañías que están creando soluciones y también piden a otras compañías que sean sostenibles. Entonces eso crea mercado. Y obviamente el consumidor natural cada vez pide más soluciones sostenibles. Entonces eso sí que es cierto que se nota. Pero luego creo que si llegamos a un punto en que se entiende que la inversión sostenible es igual a otro tipo de inversión y hay un track record que pruebe que los fondos sostenibles generan una rentabilidad igual que un fondo tradicional en distintos ciclos económicos, pues creo que eso al final va a atraer a cualquier tipo de inversor, porque le convencerá que es una inversión rentable. Mirando precisamente a esa inversión sostenible, Sí. a esa lucha en el cambio climático en el que se marcaba esa COP, hemos visto cómo en los últimos años, lo decías, ¿no?, ha ido creciendo mucho ese mercado de renovables, esa transición energética, Sí. aunque la crisis energética en Europa, por ejemplo, ha hecho mella, también gigantes que vemos en Asia como China o Sí. India, complican el escenario de descarbonización, pero ¿en qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en un momento interesante, porque efectivamente al principio el mayor motor para la inversión en transición energética era los objetivos de decarbonización, pero en los últimos años hemos visto la guerra de Rusia y Ucrania realmente ha puesto que la necesidad de invertir en energías limpias ya es un tema de seguridad energética y de independencia energética. Especialmente Europa dependíamos 45% del gas ruso. Tienes que cubrir ese cupo. ¿Cómo? Con tus propias energías que tú generas. Y las renovables pues son las mejores. ¿En qué sentido? Porque es competitivo. Sus costes ahora es más barato, desde luego en Europa, invertir en renovables que en gas, que es 3 veces más caro. Entonces ya no es una cuestión de decarbonización, es una cuestión económica y de independencia energética. Y ahora también tienes otro motor, que es la mayor demanda que viene de las Big Tech Companies para expandir los data centers y artificial intelligence. Estos motores ahí muy fuertes. ¿Cuál es el mayor reto? Efectivamente, que China lleva haciendo esto mucho tiempo. De hecho, es el mayor inversor de renovables y de nuclear y domina más del 80% de las cadenas de suministro de paneles solares y de baterías. Entonces, para llevar a cabo esta decarbonización o toda esta inversión en energías limpias, Europa y Estados Unidos dependen de China. Por eso estamos en un momento bastante complejo, porque te das cuenta del trade-off. Europa dice, bueno, quiero descarbonizarme, quiero invertir en energías limpias para tener mi independencia energética, pero dependo de China. Eso te pone en una situación geopolítica complicada. Entonces dices, bueno, si quiero reducir mi dependencia de China, tengo que crear esta industria internamente. Va a ser más lenta y va a ser más caro. Y por desgracia Europa tiene un enfoque muy regulatorio. No ha pensado que la descarbonización o la transición energética tiene que ir acompañada de un plan de estrategia industrial, de competitividad. Estados Unidos lo está haciendo mucho mejor, se ha dado cuenta de esto y tienen regulación ya y legislación que dan muchos incentivos fiscales para todo tipo de energías limpias, para todo tipo de infraestructura de energías y también para la fabricación de todos estos componentes. Entonces, y por eso Trump ahora habla también de tarifas, porque quiere poner esas tarifas para reducir esa dependencia. Entonces estamos en un momento bastante complejo a nivel geopolítico. Si aumentan las tarifas, pues puede ser inflacionista, pero creemos que no cambia el viaje por todos estos motores de demanda que son independientemente de las políticas. Como vuelvo a decir, es Big Tech, expandir el data center, el crecimiento de Artificial Intelligence, que se necesita muchísima energía, temas ya de costes y económicos que es en Europa para la independencia energética, y eso va a seguir. Y mirando, porque vamos a seguir Sí. y vamos a terminar el año, Sí. y expectativas para 2025 en el campo de la inversión climática. Pues la verdad que
Va a ser un año efectivamente interesante porque todos estos los cambios electorales y el tema geopolítico, bueno, pues hay tarifas, va a aumentar los costes de financiación, ¿no? ¿Qué va a pasar con los tipos? Pues eso también influye porque la mayoría de proyectos de energía, de infraestructura o de renovables se requiere mucha deuda. Entonces, realmente puede subir los costes de financiación. Ya veremos, pero luego las compañías que están en estos campos tienen una capacidad de aumentar los precios por esta demanda tan fuerte que tienes de las Big Tech Companies. Entonces, las perspectivas realmente son buenas y vemos que especialmente en compañías que contribuyen a la infraestructura de redes eléctricas, no simplemente las utilities, sino un montón de compañías industriales que son claves para llevar esa inversión y se necesitan al año, se estiman como 700 billones, pues tienes una oportunidad de inversión muy grande en compañías que hacen cables, transformadores, equipos eléctricos. Entonces las posibilidades de inversión son muy grandes porque los motores de demanda son realmente fuertes, pero tendremos que navegar todo el tema macroeconómico. Pero eso da oportunidades, así que... Pues muchísimas gracias por traernos esta visión tan completa de lo que estamos viviendo y hacia dónde caminamos ese viaje. Gracias por acompañarnos, Natalia Lunan, de Global Research en Columbia Threadneedle Investment. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Ay, muchas gracias a ti, un placer.